Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión nos vamos a explicar cómo se juega Alone. Alone es un juego que está diseñado para hasta 4 jugadores, aunque yo diría que va perfecto para 2. La verdad es que no lo he probado a 4, pero bueno, según lees en las instrucciones te haces bastante a la idea de que seguramente a 2 jugadores se le explote bastante bien de por sí y no necesites un grupo amplio para poder jugar a este juego y disfrutarlo. Bueno, Alone es un juego de mesa tipo Dungeon Crawler, en el que vamos a vivir aventuras de terror espacial. Se supone que hay un héroe que se encuentra en un complejo, así en plan nave espacial o futurista, y hay criaturas que quieren, que te quieren devorar, ¿no? Entonces el héroe, que es el jugador, digamos, se va a encontrar completamente solo en un laberinto de salas, de pasillos, donde realmente va a depender mucho de su propia memoria, ya que el mapa, que se llama laberinto en este juego, se va a ir desmontando según vayamos jugando y según vaya pasando ciertas rondas, ¿no? Como podéis ver, he hecho un despliegue, digamos, a 2 partes, porque el juego en sí es bastante amplio, abulta un poquito. Tenemos aquí, en este lado, tenemos todo lo que sería la sección del héroe, del jugador que va a intentar sobrevivir a esta aventura, y luego en este lado de aquí tenemos un despliegue así más o menos apretadito de todo lo que tiene que llevar el jugador del mal, que se llama aquí. Os voy a explicar un poco la preparación inicial de lo que sería la sección del héroe, ya que el héroe tiene que preparar, digamos, su sección, y el que va a hacer, o los que van a hacer de jugador del mal, van a tener que preparar la suya. Así que os comento un poco por encima todo lo que hay por aquí, ¿vale? El jugador que va a hacer de héroe va a disponer de este tablero de aquí, que es un tablero a tres partes, está doblado. Pondremos fichas de reloj, ¿vale?, que representarán los turnos del jugador, y esta ficha verde que va a representar las rondas en las que va a transcurrir la aventura. Luego, al lado de la ficha de ronda, colocaremos una ficha de salud, ¿vale?, el medidor de salud, y el medidor de autocontrol, ¿vale? Esto es como la cordura, digamos, que tiene el personaje. Este espacio está reservado para fichas de adrenalina, y tendremos una batería de fichas de carga, que se llaman estas chiquititas de aquí, que tienen un lado azul y el otro verde, ¿vale?, que le va a servir al héroe para diferentes cosas, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí apartado porque no es tan importante como el resto. Luego, como podemos ver, aquí tenemos un espacio reservado para el traje, digamos, que vamos a utilizar, ¿vale? Tenemos 4 trajes distintos. Tenemos el traje de ingeniero, el de capitán, el de médico y por último el de piloto. Cada uno de ellos va a ir representado con diferentes miniaturas que tenemos por aquí, ¿vale? Cuando el jugador escoja qué tipo de miniatura va a utilizar, qué tipo de habilidad de traje va a utilizar, pues si por ejemplo escoge piloto, se lo colocará aquí, ¿vale? Y de esta manera ya sabemos que el traje que va a utilizar es de piloto. Aquí tendremos un mazo de cartas, ¿vale?, que son cartas, digamos, de objetos que el héroe va a poder encontrar a lo largo de su aventura por el espacio, ¿vale?, con diferentes símbolos y todo esto, que luego lo voy a comentar con un poco más de detenimiento. Y luego tenemos aquí 3 mazos de 3 colores distintos. Un mazo de cartas de color verde, otro de color azul y otro de color rojo. Estos 2 mazos son, digamos, misiones previas a la misión final. La misión final va a pertenecer a este mazo de aquí, ¿vale? Este mazo contiene misiones finales. Y estos 2 mazos van a contener 2 misiones principales, y resolviendo una de ellas únicamente podremos desbloquear la opción ya de intentar completar la misión final. La diferencia entre estos 2 mazos consiste en que el mazo verde va a contener unas cartas
que nos van a dar diferentes misiones, ¿vale? Pero nos va a dar una especie de recompensa adicional que podéis ver ahí abajo, recompensas que suelen ser interesantes, ¿vale? Y las azules lo que van a tener es una especie de norma que va a alterar el funcionamiento del jugador del mal, lo cual le beneficia, y la recompensa como tal de estas cartas va a ser anular ese efecto beneficioso para el jugador del mal. Luego ya tenemos la misión final, que son muy variadas, hay un poco de todo, tanto sencillamente de buscar un sitio, buscar objetos, eliminar un jefe final, depende un poco de lo que te salga. Y a su vez vemos estas 3 fichas de aquí, que son las relacionadas con las misiones que escojamos, digamos, a la hora de jugar. El héroe se va a encargar de esta parte, así que va a mezclar este mazo por un lado, este mazo por separado y este por separado. Y luego va a robar una carta de cada mazo, ¿vale? Por ejemplo, robamos la primera de aquí, la primera de aquí, esto es para no complicarnos, y la primera de aquí, ¿vale? El héroe va a leer estas cartas en voz alta, ¿vale? Tanto la verde como la azul como la roja, y también va a indicar la ubicación de la misión. Las misiones siempre se van a resolver en alguna sala que podamos encontrar en todo lo que es el complejo. Luego veremos la sección del jugador del mal para que veáis cómo son esas salas, dónde se encuentran y demás. Para ello nos ayudaremos de estos iconos que aparecen aquí, ¿vale? Aquí arriba, estos primeros, y aquí el icono de la derecha nos indica, pues una vez más, la fichita, que ya se ve bastante claro por el color que tienen. Por ejemplo, en este caso, ya para que quede claro, habríamos robado una carta donde la misión verde se encuentra en la sala de ventilación. Entonces el jugador, el héroe, va a colocar esta ficha aquí, por ejemplo, ¿vale? Para indicar que en esta sala es donde tiene la misión verde. Haríamos lo mismo con la azul, que la tiene en la sala de escape, de las cápsulas de escape, que son las flechitas. Lo colocaría aquí. Y luego miraríamos la carta roja. Vemos que coincide con la carta verde este símbolo, así que ya aprovecho para deciros que si esto ocurre, tenemos que robar otra carta. No puede haber 2 misiones en la misma sala. Así pues esta quedaría descartada y robaríamos la siguiente. Y vemos que la siguiente tenemos la misión en la sala de enfermería, con lo cual, bueno, pues colocaríamos ahí la ficha y ya tiene el héroe localizadas las salas donde tiene las misiones para luego resolverlas. Como he comentado, estas cartas las lee en voz alta y le comunica al jugador del mal en qué sala debe colocar estas fichas, porque él tiene también una forma, digamos, de organizarse aparte. Esa parte, digamos, es más compleja de preparar. Tampoco es especialmente compleja, pero bueno, lleva más trabajo. Bueno, para terminar la preparación, tendremos que saber a qué dificultad vamos a jugar la aventura, y para ello tenemos que coger el manual de reglas. Este juego tiene 3 libretos, uno dedicado a un reglamento común y luego uno específico para el héroe y para el jugador del mal. Así que en este manual, que es el común, podemos acudir a este espacio de aquí, que nos va a hablar de los 4 niveles de dificultad que hay en el juego. Si echamos un vistazo a las reglas, nos recomiendan que juguemos a dificultad normal o pesadilla, pero que bueno, si queremos empezar aprendiendo, podemos empezar en dificultad fácil. Sigue sin ser fácil, ¿vale? El juego es bastante complicado para el héroe. Una vez escojamos el nivel de dificultad al que vamos a jugar, escogeremos una de estas fichas. Tenemos aquí el verde, el amarillo, el rojo y luego ya la dificultad máxima, ¿vale? Entonces, ¿que vamos a jugar la normal? Pues ponemos la ficha de normal y entonces habrá que tener en cuenta, esto es interesante para el héroe, que la preparación inicial va cambiando, ¿vale? En dificultad fácil tiene una serie de objetos iniciales. En la dificultad normal te da menos objetos. En la dificultad pesadilla te da lo mismo que en la normal y en dificultad imposible no te da absolutamente nada para empezar la partida. Como estaríamos en dificultad amarilla, pues procederíamos a aplicar esto, que es robar al azar una carta de objeto, que son estas de aquí, ¿vale? Robaríamos una carta de objeto como esta y la leeríamos al jugador del mal para que sepa qué es lo que vamos a jugar y la dejaríamos, bueno, en algún sitio. Lo voy a poner por aquí de momento.
Después hay una sección de recompensas intermedias. Esto solo se aplicará si resolvemos una de las 2 misiones principales, ¿vale? La que vaya a desbloquear la roja. Y solo la aplicaremos cuando resolvamos una de ellas. Podemos en una partida llegar a intentar resolver las 3 misiones, pero la segunda misión que resolvamos de las principales no nos va a dar esta recompensa que viene aquí. Lo que venga en la carta sí que se aplicará, pero lo que viene aquí solo se aplicará la primera vez que se resuelva una de estas 2 misiones. Y luego, bueno, incluso nos puede venir que ganamos una ronda, que obtenemos puntos de vida o puntos de autocontrol. En fácil nos darían vida y autocontrol. En fin, también depende de la dificultad, pues vemos que va a cambiar. Eso es un poco relativo a la preparación que vayamos a hacer. En este caso, como hemos dicho, como sería dificultad normal, robaríamos una carta de objeto. Acto seguido, en la carta de objeto, si no viene nada, le colocaremos 3 fichas de carga. ¿Qué son las fichas de carga? Estas fichas, ¿vale? Pero por la cara azul. ¿De acuerdo? Ponemos estas 3 fichas que representarán los usos que tenemos de este objeto, ¿vale? Son muy variopintos, hay un poco de todo, ¿vale? Hay objetos que funcionan con acciones y hay objetos que funcionan de forma pasiva, en fin, hay un poco de todo, es bastante variado, pero la verdad es que viene bastante bien explicado en la propia carta, así que no va a haber mucho problema. Voy a colocar esta carta de objeto aquí mismo para explicar esta tarjeta. Esta tarjeta la tendrá el jugador del héroe. Y esto viene a ser información que también tiene el jugador del mal. Lo cual pues al héroe le puede ayudar para hacer sus pesquisas y bueno, para tener un poco una idea de qué enemigo es muy difícil, qué enemigo puede llegar a matar y demás. Tenemos 4 columnas de información, ¿vale? Pero tenemos aquí la primera, que es importante. Vemos esta ficha verde, que es una ficha de ronda y es de color verde. Esto significa que este lado de esta información de las criaturas es el que vamos a aplicar como héroes, pero si llegamos al final del marcador de ronda hasta aquí, le daremos la vuelta a esta ficha y también a esta tarjeta. De tal manera que la información de las criaturas va a cambiar, ¿vale? Podremos ver que en esta cara, digamos, las criaturas son mucho peores, mucho más agresivas que en la cara en la que todavía nos quedan rondas, ¿vale? Así pues, en la iniciación, digamos, de la partida, pues estará colocada por esta cara. Y aquí lo que podemos ver es el tipo de criaturas que hay, ¿vale? Que hay como 5 tipos de criaturas básicas. Luego tendremos un indicador de las heridas, que digamos el umbral de heridas que puede soportar las criaturas, el número de dados que nos van a tirar al atacar, el daño, digamos, de autocontrol que nos van a producir cuando aparecen y no los hemos visto antes, y esto que nos va a representar la distancia de generación de las criaturas cuando las colocamos en el mapa, siendo los jugadores del mal. Pero el héroe dispone de esta información por si le sirve de ayuda, de tal manera que siempre puede saber cuando aparezca o crea que se ha creado una criatura, pues la distancia mínima a la que se va a encontrar la criatura del héroe, ¿vale? Luego os voy a explicar estas columnas, ¿vale? Realmente casi todas, os las explicaré cuando hablemos del combate, para que podamos entender cómo leer esto. Bueno, voy a dejar esto por aquí para mostraros estas cartitas, ¿vale? Tenemos estas cartas de ayuda para el jugador del héroe que la verdad es que van a ayudar mucho, especialmente esta de aquí, que son todas las acciones que va a poder hacer el héroe, ¿vale? Tenemos acciones de movimiento, acciones de exploración para echar un vistazo a sectores, que los sectores son las losetas, digamos, pasillos, salas y demás que nos vayamos encontrando, pues podremos mirar en vez de pasar, para asegurarnos de que está despejado o cualquier otra cosa. Tenemos acciones de combate, acciones de rastreo, que funcionará como un radar en el que vamos a preguntar información, la que sea, sobre 2 objetivos. En fin, luego lo matizaré más, pero funciona como un radar. Luego tenemos la acción de saqueo para encontrar objetos, y la interacción, que es la típica de manipular cosas o resolver misiones y demás. Luego entro en más detalle. Hay varias tarjetas de información.
tenemos aquí esta otra información que nos habla de estas habilidades, que serán desbloqueadas según vayamos matando criaturas del tipo correspondiente. Luego tenemos una explicación sobre cómo usar fichas de adrenalina, que son estas de aquí, ¿vale? Que podemos usarlas por esta cara o por esta otra, con diferentes utilidades. Luego tenemos una explicación del campo de visión que veremos que es bastante sencillo. No es lo mismo campo de visión que mapa revelado, ¿vale? Bueno, laberinto, que lo llaman aquí. Y luego ya por aquí tenemos una explicación general de lo que es la ronda. Esto va a ser, digamos, bastante sencillo. Bien, voy a concentrarme de momento solo exclusivamente en el héroe, ¿vale? Y voy a empezar a comentaros también la explicación, digamos, general de cómo funciona este juego. El héroe es el que va a jugar realmente, porque el jugador del mal no tiene un turno propio. El jugador del mal se va a dedicar a reaccionar a las acciones que vaya a realizar el héroe. Es decir, que el héroe va a ir declarando cada turno lo que va a ir realizando. Y el jugador del mal puede o no reaccionar después de que el jugador declare, o incluso interrumpiendo por las cartas que tenga en mano la acción concreta del héroe, ¿vale? Por eso tenemos este espacio de aquí. Este espacio de aquí nos va a indicar un límite de reacciones que puede utilizar el jugador del mal contra el héroe. Tenemos huecos, ¿vale? Que serán cubiertos durante la partida por las cartas que el jugador del mal nos utilice contra nosotros, ¿vale? Entonces, el héroe, ¿qué tiene que hacer? Sencillamente va a tener que decidir si usa una ficha de adrenalina o no antes de jugar su acción, su turno, ¿vale? Estos son turnos. Tenemos hasta 8 turnos por cada ronda. La ronda es esto y los turnos los relojes. Y en cada turno podemos hacer una acción, pero si usamos una ficha de adrenalina, podemos usarla como tiempo bala, lo cual sería tan sencillo como, si queremos hacerlo, le damos la vuelta al relojito y colocamos la ficha de adrenalina sobre el relojito girado. Y esto significa que vamos a aplicar el tiempo bala. El tiempo bala es la excepción en la que vamos a poder hacer 2 acciones en este turno. Normalmente solo haríamos una acción. ¿Qué acciones podemos realizar en estos turnos? Tenemos simplemente 6 acciones en este juego, no tenemos más. Tenemos acciones de movimiento. Esto nos va a permitir desplazarnos por el laberinto de sector a sector, ¿de acuerdo? O sea, iremos avanzando de sector a sector y se irá descubriendo el laberinto si no está descubierto ya, ¿vale? Sencillamente es avanzar una casilla y tiene el icono de la flechita que podemos ver ahí, ¿de acuerdo? Los iconos son sobre todo más importantes a la hora de entender los objetos y que el jugador del mal pueda saber reaccionar con las cartas adecuadas. Luego tenemos la acción de exploración, que esto le permite revelar máximo 2 sectores adyacentes en línea recta, desde su punto en el que se encuentre. Es como echar un vistazo al fondo del pasillo, porque todo está un poco oscuro. Si hace esta acción, el jugador del mal colocará en el laberinto los sectores, digamos, que el héroe pueda ver desde su punto en el que se encuentra y en la dirección en la que él quiera explorar, y colocará toda la información, digamos, que el jugador del mal tenga en sus mapas. Y nos comenta que podemos retirar una ficha de peligro tanto en el sector en el que se encuentra el héroe como en los sectores de más adelante. Las fichas de peligro son unas fichitas triangulares con una exclamación que podremos encontrar y que son muy beneficiosas para el jugador del mal. Explicaré después la acción del combate. Voy a explicar la acción de rastreo. La acción de rastreo nos va a permitir al héroe localizar 2 objetivos, los que el héroe designe. Y el jugador del mal, cuando reciba esta información, ¿no?, de la acción de rastreo del héroe, le va a tener que dar una información fidedigna de la distancia en sectores a la que se encuentra el héroe de estas salas o estos objetivos que haya marcado el héroe.
Quiero saber dónde está el laboratorio. La sala del laboratorio se encuentra a 5 sectores. Por ejemplo, si está buscando la sala de ventilación, el héroe, y le solicita información sobre a cuántos sectores se encuentra la sala de ventilación, el jugador del mal tendrá que comprobarlo en su mapa y decirle a cuántos sectores de distancia se encuentra esta sala. Simplemente a cuántos sectores. No se le dice ni a qué altura se encuentra ni nada de eso. Los objetivos del rastreo pueden ser tanto salas como UCLs, que ya las explicaremos después también, escaleras, criaturas, una criatura dañada que haya herido el héroe y quiera saber dónde se encuentra, en fin, cualquier cosa, digamos, que se pueda encontrar en el mapa, la puede preguntar y el jugador del mal le tiene que responder. Luego tenemos la acción de saqueo, que es tan sencillo como que si nos encontramos en un sector normal, robaremos una carta de objeto y la integraremos a nuestro equipo. Podemos tener máximo 6 cartas de objeto. O si buscamos en las salas, lo que nos va a dar son 3 cartas de objeto. Robaríamos 3 cartas de objeto, pero marcaríamos la sala como buscada. Si por ejemplo buscamos en el dormitorio, en la sala de dormitorio, el héroe va a marcar esta lupita, que va a significar que ya ha buscado en esta sala. ¿Por qué? Porque en la sala solo se puede buscar una vez por partida. En los sectores normales se puede buscar tantas veces como se quiera, pero en la sala solo una vez por partida. Obtendrá sus objetos y los dotará de fichas de este tipo, que como ya he comentado normalmente son 3, a no ser que el objeto robado te indique algo diferente. Aquí en esta esquina aparece la acción que hay que utilizar para emplear los objetos. En este caso te pide que hagas una acción de este tipo, ¿vale? Que es la de saqueo. Luego aquí viene, digamos, un icono, hay hasta 3, ¿vale? Tenemos como un chip, tenemos un tornillo y tenemos este icono de aquí, ¿vale? Que van a diferenciar los objetos, digamos, en 3 tipos a grandes rasgos. Esto va a ser importante porque también podemos realizar mejoras, ahora lo vamos a ver. Viene un párrafo en el que nos viene una utilidad del objeto. Y luego viene un segundo párrafo con este icono aquí al lado, en el que nos va a bonificar con una utilidad mejor. Pero esta no la podemos utilizar hasta que este objeto no es mejorado, ¿vale? Este espacio lo que nos va a indicar es que necesitamos aplicar una ficha de carga, que son estas de aquí. Tenemos que aplicar una ficha de este tipo y colocarla aquí. ¿Cómo se haría? Es sencillo. Aquí lo que me está pidiendo es el icono morado. Pues buscamos un objeto que reúna requisito, por ejemplo este. Vale. Imaginemos que nos ha salido ese objeto. Le colocamos sus cargas, que suelen ser 3, como ya he comentado. Tenemos este objeto, que tiene este icono de aquí. Eso significa que las cargas de este objeto se pueden utilizar para mejorar objetos que coincidan en el mismo símbolo. Si nos encontramos, por ejemplo, una situación así, podemos utilizar una carga, es decir, un uso del objeto, lo sacrificamos para mejorar este otro objeto y ahora podríamos aplicar el efecto de abajo, que es bastante más beneficioso. Un objeto no se puede mejorar a sí mismo, como vemos aquí tiene el mismo icono, tú no puedes mejorar el anestésico a sí mismo, ¿vale? Tiene que ser con un objeto distinto. Y bueno, también podemos ver que este objeto no tiene el mismo icono, con lo cual estas cargas no se pueden utilizar para mejorar este otro objeto. Bien, cuando se hace la acción de búsqueda de objetos, se nos permite, después de recoger los mismos, hacer todas las mejoras que podamos o queramos hacer, ¿vale? Al momento, sin límite. Y luego tenemos, por último, la acción de interacción. Esta acción se suele utilizar para resolver misiones. Puede ser para la misión final o para misiones principales, pero también se utiliza para las UCLs. Las UCLs son interruptores, por llamarlo de alguna manera.
y están estropeados. Entonces el héroe va a tener que repararlos y los va a reparar en la dirección que él desee, en línea recta, ¿vale? Va a ser un poco la versión de exploración, ya que va a tener que decidir en qué dirección quiere encender las luces. Puede encender hasta 2 sectores de distancia y además el sector en el que se encuentra la UCL también se enciende. Lo que se hará sencillamente será darle la vuelta a las losetas, que ya veremos que tienen como 2 lados, uno oscuro y otro con más luz, ¿vale? Esto va a beneficiar al héroe. ¿En qué sentido? En la parte de combate, que no la hemos comentado. Bien, nos vamos ya de hecho a la acción de combate, que va a ser tan sencilla como que el héroe va a poder combatir contra las criaturas que le salgan en el laberinto y se encuentren en la misma casilla, bueno, en el mismo sector que el propio héroe. El combate siempre funciona de la misma manera. Utilizaremos 2 dados, ¿vale? Los tiraremos y comprobaremos el resultado que hayamos obtenido. Tenemos 3 tipos de caras en estos dados. Tenemos esta cara, que sería la de un éxito. Tenemos las X, que significaría fallo. Y luego tenemos esta cara, que es la de exclamación, que supone en principio un fallo. Pero si el lugar donde nos encontramos combatiendo tiene luz, está iluminado, el héroe contará estos resultados como si fueran éxitos. Digamos que cuando hay luz al héroe le viene mejor. Pero además el héroe tiene que saber que la luz hace que también le venga peor al jugador del mal. Tenemos esta columna que nos indica la cantidad de dados que tirarían, digamos, los enemigos cuando nos ataquen. Y podemos ver que normalmente los enemigos se ven mermados. Bueno, especialmente el gusano. El gusano, cuando combate contra nosotros en oscuridad, tiraría 3 dados, pero con luz, en este caso, tiraría 0, ¿vale? Ya vemos que hay un beneficio doble por combatir en escenarios iluminados. ¿Cómo le ocasionaremos heridas a las criaturas? Para eso nos vamos a esta columna. Esta columna representa 2 heridas distintas, ¿vale? Tenemos la primera herida, luego la barra y la segunda herida. Esto significa la cantidad de éxitos que debemos sacar en una sola tirada para poder herir a una criatura. Por ejemplo, si yo hago una tirada como esta, en la que he sacado 2 éxitos y estoy atacando a la tercera criatura, que es un sectario, nos dice que para hacerle la primera herida hay que hacerle 2 éxitos. Como le he ocasionado 2 éxitos, ya está, digamos, a punto de morir. A la criatura no le perjudica, digamos, en sus tiradas ni nada de eso, pero ya no tiene, digamos, una herida. Ya con ocasionarle después la segunda lo podríamos matar. Si esta tirada misma de 2 éxitos se la hubiéramos ocasionado a la primera criatura, automáticamente la mataríamos, porque con el primer dado hemos superado el primer umbral para hacerle la primera herida, ¿vale? Que lo podemos ver ahí, que es 1-1. Con el segundo dado que hemos sacado le haríamos la segunda herida, con lo cual muere, ¿de acuerdo? Y si, por ejemplo, tenemos un resultado de éxito y de fallo en una de las criaturas que tiene hasta un umbral de 2 heridas, eso significaría que este éxito no ha sido suficiente para ocasionarle ni la primera herida, ¿de acuerdo? Entonces estaría la criatura pues como estaba, completamente nueva. Esto de aquí solo nos va a interesar en el caso de que nos aparezcan criaturas no reveladas, ¿vale? Una criatura no revelada es aquella criatura que no aparece en el laberinto, no está ya en el mapa puesta. Cuando está en el mapa se entiende que nuestro radar o nuestra holopulsera está localizando a esa criatura y sabemos que está ahí. Por tanto, si ese tipo de criatura ya revelada entra en el sector en el que nos encontramos nosotros, no nos genera daño por autocontrol. Sin embargo, eso sí ocurre si la criatura no se encuentra en el laberinto y aparece de repente. En ese caso nos ocasionará daño de autocontrol, exceptuando el sectario. El sectario en esta cara, digamos, de dificultad de las criaturas no nos genera daño por autocontrol. Veremos que en este lado, sin embargo,
va a cambiar la cosa y ya le van a meter uno de daño por autocontrol. La parte, digamos, del jugador en sí prácticamente ha terminado. Me quedan un par de cosas. Tenemos este radar aquí. En este juego el laberinto, es decir, el tablero por donde nos vamos a ir moviendo con las miniaturas, se va a ir reseteando cada vez que cambiemos de ronda. Cuando bajamos una ronda, esto se va a resetear todo el mapeado y nos vamos a quedar en el sector en el que nos encontramos. Y si hay sectores iluminados, pues si están, digamos, a la vista podríamos verlos, pues eso también se podría ver. El problema es ese, que se va a quitar absolutamente todo y el héroe se puede perder. Así que puede utilizar de una forma creativa, como él quiera, este espacio, que va a funcionar como un GPS, digamos, primitivo, en el que, pues eso, el héroe va a tener que apañarse la vida utilizando este tipo de fichas, ¿vale? Únicamente. Solo puede usar fichas de carga por los lados que él quiera y organizarlo como él quiera para intentar facilitarse la vida como se pueda. Y ya por último me queda esta parte de aquí, que son unas habilidades que se pueden desbloquear a base de matar criaturas enemigas. Tenemos 5 habilidades o mejoras desbloqueables y esto se marcará de esta manera. Cuando matemos una criatura del tipo que sea, le colocaremos una ficha de carga. Esto significa no que hemos desbloqueado esta habilidad, sino que cuando volvamos a matar la miniatura o la criatura del mismo tipo, le daremos la vuelta y cuando está al lado verde ya sí que obtenemos la mejora pertinente o la habilidad pertinente. Para ver las habilidades recurriríamos a una carta de ayuda que tiene el héroe, muy útil también, en la que sencillamente aquí nos va a explicar en qué nos bonifica. La parte del héroe se juega muy cómoda porque tiene un montón de cartas de ayuda bastante cómodas que te recoge casi todas las reglas y la verdad es que hace que, bueno, que la partida para el jugador que hace de héroe es relativamente fácil a la hora de jugarse. Bien, ahora voy a explicar la sección, digamos, del jugador del mal. Vale, lo primero que tenemos aquí es una pantalla, ¿vale? Que la voy a retirar. Simplemente tenéis que saber que esta parte, digamos, va oculta para que el héroe no pueda ver el mapa, ¿vale? Que es esta sección aquí. Lo que sí que podemos ver es que esta pantalla viene muy muy bien, con muchísima información, también para el jugador del mal. Y con esto la verdad es que, pues eso, te puedes ahorrar bastante el tener que consultar al manual básico. Pero vamos, siempre vas a acabar echando un vistacillo a alguna cosa, pero casi todo está aquí, incluidas las informaciones relacionadas con las criaturas, en fin. También tenemos las acciones y cómo desbloquear las reacciones del jugador del mal, etc. Esto, ya digo, va muy bien. Lo voy a dejar por aquí. Tenemos una serie de cosas por aquí, un batiburrillo de cosas que un montón, ¿vale? Lo primero que vemos aquí son unas losetas. Estas losetas son los sectores. Estos sectores tienen un reverso iluminado, como podemos ver, y tenemos un lado oscuro, ¿vale? Esto dependerá de la luz, si la ha activado el héroe o no. Luego tenemos una serie de puertas, ¿vale? Vamos a tener una serie de escenografías pues bastante variadas. Tenemos salas también, ¿vale? Que viene representada con el icono y demás. Luego tenemos 4 mazos. Cuando jugamos con un solo jugador del mal, sencillamente escogeremos 2 mazos y los otros 2 se descartarán. Si por ejemplo voy a jugar yo con otra persona, pues puedo elegir libremente qué mazos voy a utilizar. Por ejemplo, estos 2 no los quiero, los retiro del tablero y me quedo solo estos 2 mazos, ¿vale? Para poder jugar. Luego tengo aquí una variedad de miniaturas, ¿vale? Las 5 criaturas básicas vienen aquí, ¿vale? Tenemos aquí las esporas, que son estas verdecitas chiquititas, los gusanos, que están por aquí, los híbridos, que serían estos, los sectarios y ya por último los parásitos, ¿vale? Esto en función de que vayan apareciendo en el laberinto, pues los iremos colocando.
pero simplemente nosotros vamos a tener a mano todas las cosas que se van a utilizar en el mapa, en el laberinto, que diga. Bien, tenemos un par de tableros, como podemos ver, porque el juego transcurre en 2 alturas diferentes, con unas escaleras identificadas, ¿vale? Para saber que de este sector se va a este sector, ¿vale? Cuando bajamos, porque tenemos la B, y cuando tenemos la subida es la A. Luego tenemos diferentes marcas de donde se encuentran interruptores o UCLs, ¿vale? Que es lo de la luz. Tenemos espacios vacíos para colocar salas, que luego explico un poco la preparación de esta parte. Esto que es súper importante, norte, sur, este, oeste, esto debe coincidir siempre en la orientación con el radar que tiene aquí el héroe, ¿vale? Que vemos el oeste, el este, el norte y el sur. Esto tiene que estar exactamente igual de orientado que el tablero del héroe. Es decir, que normalmente si jugamos uno enfrentado al otro, los jugadores del mal lo tendrán como, digamos, al revés, se les quedará el norte hacia ellos. Pero bueno, de esta manera podremos jugar de una forma que nos ahorremos bastantes problemas, ¿vale? Porque puedes llegar a liarte un poco por esto. Así que esto es súper importante mirarlo antes de empezar a jugar la partida. Luego tenemos estas 4 piezas, ¿vale? Tenemos la roja, la verde y la azul, que como ya he comentado, para las misiones, que lo vemos aquí, el jugador que hace de héroe le informará al jugador del mal dónde colocarlas. Por ejemplo, la verde que va en la ventilación, pues él lo va a colocar en la sala de ventilación que está aquí. La azul, que iría en la de cápsulas, la colocaría aquí. Y la de la enfermería, que lo colocaría aquí, ¿vale? El jugador del mal haría esto. Esta ficha va a utilizarse después para decidir el jugador del mal en qué lugar va a empezar el héroe a jugar. Eso lo decide él y es cuestión de estrategia suya. Tenemos, aquí sí que tenemos bastante variedad de fichas, ¿vale? Tenemos fichas de luz, ¿vale? Esto va a servir de recordatorio para el jugador del mal, para recordar, por ejemplo, que esta UCL se activó y que queda iluminado este sector y este sector, ¿vale? Así, cuando tenga que volver a montar el laberinto, siempre pues tiene esta información aquí desplegada para saber cómo volver a colocarlo, ¿vale? Si todavía mantiene la luz y demás. Luego tenemos el reverso, que es como un prohibido, ¿vale? Que esto nos va a indicar si el héroe, que no lo he comentado, al moverse atranca puertas, ¿vale? Si hay alguna puerta trancada, pues lo indicaríamos pues al lado de la puerta en cuestión, ¿vale? Y colocaríamos esta ficha al revés. Luego tenemos las consabidas fichas de peligro, que esto nos va a venir bien para el jugador del mal, ¿vale? Estas irán colocándose por el mapa también, ¿vale? Tiene un reverso de interrogación que a veces se utiliza, ¿vale? Es cuando alguna cosa, sea una carta de misión, sea cualquier carta de reacción que utilicemos contra el héroe, pues se utiliza. Luego tenemos aquí un montón de fichitas que van a representar en el mapa las criaturas que se encuentran en los sectores pertinentes, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo del parásito, ¿vale? Que hemos dicho que sería esta criatura de aquí, ¿vale? Pues de esta manera sabemos que hay un parásito en el mapa. Si estuviera herida, se le daría la vuelta, se le dejaría así y nosotros siempre recordaríamos que ese parásito está herido, ¿vale? Bien, pues hay fichas de criaturas aquí de todo tipo, ¿vale? Estas que tienen la estrella representan los jefes, si es que aparecen por alguna misión. Luego tenemos esta ficha que se utiliza cuando hay varios jugadores del mal. Como yo realmente no he jugado, pues no la he utilizado. Si no, indicaría, digamos, el jugador del mal principal de cada turno. Y luego tenemos estas piezas grandes, ¿vale? Tanto de luz como de escalera, que se utilizarán en el laberinto, ¿vale? Para notificarle de alguna manera al héroe que ahí hay una escalera o que hay un interruptor de luz, ¿vale? En fin. Bastantes piececitas como ya he comentado. En la preparación inicial, cuando el héroe nos informa de cuáles son las salas de misión que tiene,
el jugador del mal tiene la opción de intercambiar dos salas de posición, ¿vale? Por ejemplo, podría decir, bueno, pues esta sala la voy a retirar y la voy a cambiar por la del científico, ¿vale? La sala del laboratorio, ¿vale? Haría ese intercambio en privado y ya está. Tiene esa opción antes de seguir colocando las cosas. Después de haber hecho el intercambio de las salas, ubicaríamos al héroe en el sector que nosotros queramos, ¿vale? Puede ser en cualquier sector, el que nosotros queramos, ¿vale? Por ejemplo, le puedo colocar aquí para que empiece la partida en ese sector, ¿vale? Podría escoger cualquier otro. O sea que todo sector, incluso salas, está disponible para colocar al héroe, ¿vale? Esto ya es cuestión del jugador del mal, como lo quiera hacer. Después, tendríamos que colocar dos criaturas, las que nosotros queramos, exceptuando obviamente los jefes, porque estos no se utilizan a no ser que haya una carta que haya comentado que aparecen y demás. Se cogen las dos criaturas que queramos. Por ejemplo, voy a colocar un parásito y un gusano mismo, y la colocamos en el mapa en dos sectores, ¿vale? Dos sectores que tienen que estar obligatoriamente o en la propia sala de misiones, ¿vale? Cualquiera de las misiones nos puede valer, o en un sector adyacente a las misiones. Por ejemplo, podríamos poner este gusano aquí, en esa sala, porque es de misión azul, o podríamos ponerle en este sector que está a un sector de distancia de la misión azul, ¿vale? Podríamos ponerle aquí, podríamos ponerle aquí. Lo mismo ocurre con esta criatura, ¿vale? Podríamos ponerla aquí. En ningún caso, si por ejemplo hacemos que el héroe comience en esta posición, no podemos colocar una criatura en el mismo sector que el héroe, ¿vale? Siempre tiene que estar en un sector distinto. Después colocaremos dos fichas de peligro en el mapa, ¿vale? Dos fichas de peligro en cada altura. Cogeríamos dos fichas y escogeríamos dónde ponerlas. Por ejemplo, aquí una y aquí otra, ¿vale? Y en esta altura, por ejemplo, pues si creo que va a subir por las escaleras en algún momento, coloco aquí en las escaleras y ya por si acaso dejo una en la misión. Y una vez hecho esto, cogeríamos el sector donde va a comenzar la partida el héroe, ¿vale? Y lo colocaríamos en el mapa, en el espacio para el laberinto, colocaríamos el personaje y este sector estaría exactamente igual de orientado que tenemos en el mapa, ¿vale? Y a partir de ahí, el jugador del mal va a tener que ir recolocando todo el laberinto según el héroe vaya jugando, ¿vale? También va a empezar con 10 cartas, siendo un jugador del mal, y puede robar, las que él quiera, ¿vale? Yo suelo empezar con 5 de cada mazo, robaría estas 5 y ya tendría mis 10 cartas para empezar la partida. Y a partir de ahora ya el jugador que hace de héroe va a ser el que vaya a ir declarando las acciones que va realizando. Nosotros iremos reaccionando. ¿Cómo iremos reaccionando? Con estas cartas que, como veis, tienen algunas los iconos de las acciones, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, acción de movimiento de un héroe. Tenemos cuando pierde autocontrol, ¿vale? Que estas, por ejemplo, ya no son acciones como tal. Cuando pierde salud, el héroe. Luego tenemos iconos de exploración, de interacción. Hay, digamos, cosas muy variadas, ¿vale? Algunas de ellas nos vienen con este rayito. Y bueno, básicamente, y algunas vienen con el icono de una criatura. Voy a explicar cómo se usan estas cartas. Hay dos formas de utilizarlas. Una, por el lado del texto, ¿vale? Por donde aparece el texto. Y la otra es jugarlas boca abajo. La forma, digamos, común, la más habitual, es jugarlas boca abajo, ¿vale? Cuando le damos al héroe una carta boca abajo, él se la coloca así, ¿vale? Cada vez que le demos una carta va a ir colocándola así, de esta manera, salvo excepción, que ya os comentaré. Cuando le damos una carta al héroe boca abajo, significa que o bien vamos a realizar una acción de movimiento de una casilla de una criatura a nuestra elección en el mapa, o bien, en vez de eso, vamos a generar una nueva criatura teniendo en cuenta la distancia de generación que viene aquí, ¿vale? Ahí a la derecha vemos la flechita
distancia de generación en sectores. Por ejemplo, si quiero generar esta criatura, ¿vale? La de las esporas, me dice que lo tengo que generar como cerca, digamos, a 3 sectores de distancia. Entonces, si el héroe se encuentra aquí, 1, 2, 3 sectores de distancia, ¿vale? Y colocaríamos ahí la criatura nueva. Máximo puede haber 4 criaturas en esta planta y otras 4 en esta otra. No puede haber más de 4 criaturas por planta. Como he dicho, estas boca abajo solo se utilizan de esta manera: o crear nueva criatura o desplazar criatura. Y luego podemos usarlas boca arriba. Para usarlas boca arriba, el héroe tiene que haber declarado en su turno que realiza una acción como la que aparece en esta esquina, ¿vale? Algunas tendrán un rayo y otras no, ¿vale? Como por ejemplo esta. Aparece un rayo y otras que no aparece un rayo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bien, significa que normalmente las cartas, cuando no viene el rayo, se pueden utilizar solo al final del turno del héroe. El turno es el relojito. Entonces, cuando el héroe da la vuelta a su reloj y hace sus acciones pertinentes, ¿vale? Con o sin adrenalina, las cartas que no vienen el rayo se pueden utilizar al final del turno. Cuando viene el rayo, eso es que viene una explicación que nos va a permitir interrumpir la acción del héroe de alguna manera. Por ejemplo, esta que viene la acción de interacción, podríamos usarla cuando vaya a activar, por ejemplo, una UCL, que son las luces. Y aquí debajo pone jugar después de resolver la interacción, ¿vale? O sea, inmediatamente después de hacer la interacción. Esto, por ejemplo, imaginemos que ha hecho el héroe un turno con adrenalina para activar el tiempo bala y su primera acción ha sido de interacción. Entonces, después de hacer eso, como esta carta tiene el símbolo rayo, podemos, digamos, cortarle cuando nos permite la carta, ¿vale? Y se la daríamos boca arriba. Las cartas tienen 2 líneas diferentes, ¿vale? De texto. Aquí tienes una en la que viene el efecto de la carta como tal, ¿vale? Que es lo normal. Y debajo viene este icono. Significa que cuando el héroe se encuentre en una sección o en un sector con una ficha de peligro, que son las de exclamación, además se aplicará el efecto de abajo. Podemos llegar a usar máximo 2 cartas de reacción por cada turno del héroe. Pero si usamos una segunda, la segunda carta, sea boca arriba o boca abajo, se colocará tumbada así. De tal manera que cuando juguemos en un turno de héroe, juguemos 2 cartas, estamos perdiendo 3 huecos para usar el jugador del mal contra el héroe, ¿vale? Porque la siguiente carta en otro turno ya iría aquí y quedaría ahí boca arriba tapando un hueco. Vamos a darnos cuenta de que en el tablero del héroe hay estas exclamaciones. Esto significa que si, por ejemplo, termina la ronda y quedan a la vista estos espacios, el jugador del mal cogerá al final de la ronda 5 fichas de peligro para colocar en su mapa y poner más fichas de este tipo para fastidiar más. Pero si vamos tapando, jugando con mucha reacción contra el héroe, pues al final cogeremos menos fichas de peligro. Siempre vamos a coger una, ¿vale? Porque el límite de uso de cartas del jugador del mal está aquí, ¿vale? Entonces siempre cogeremos una ficha de peligro. Esto depende un poco de la estrategia del jugador del mal, ¿vale? Pero hay que tenerlo en cuenta. Así que básicamente el jugador del mal va a ir reaccionando a lo que haga el héroe. ¿Cuándo atacan sus criaturas? Las criaturas del jugador del mal atacan cuando termina el turno del héroe, si el héroe se encuentra en la misma casilla que alguna criatura. En ese caso atacará con los dados pertinentes, ¿vale? Dependiendo de la luz y demás. Importante, si ataca y hay fichas de peligro, las exclamaciones para el jugador del mal también cuentan. Le cuentan como éxitos también. O sea que el jugador del mal tiene mucho beneficio con las fichas de peligro. Luego es importante jugar con el jugador del mal a intentar introducir criaturas en el sector del héroe. Por ejemplo, si este gusano se encuentra aquí y ha terminado el turno del héroe, podríamos darle una carta boca abajo al héroe para que la coloque aquí. Acto seguido avanzaríamos el gusano
al sector del héroe y como el héroe en el laberinto no le aparece este sector, le pilla por sorpresa, aparece el gusano y le mete el daño de autocontrol, el que aparece aquí, ¿vale? Es tan sencillo como eso, no tiene más. Y por último, el objetivo del jugador del mal, por supuesto, es matar al héroe. Le podemos matar solo si le acabamos descendiendo el medidor de salud y el medidor de autocontrol a 0, los dos. En ese momento el héroe pierde la partida y habremos ganado. El héroe tiene que conseguir su misión roja para poder vencer. Importante que si llega la partida, digamos, a este final de ronda y las criaturas son más agresivas, cada vez que el jugador, el héroe, realice todas sus acciones, va a recibir 2 daños de autocontrol siempre que volvamos a empezar una nueva ronda y esto ya no puede avanzar más. Así que digamos que el juego se va a acelerar al final si el héroe no se da prisa. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya servido y ya nos veremos en próximos vídeos. Adiós.